¿Cómo le fue? Toque de queda en Sogamoso. ¿Bien? ¿Tocó quedarnos? Sí, tocaba. La única desjuiciada fue Marta. Hay uno que otro infractor que se pasó de casa a casa. Sí, la única. Yo fue la única que mejor dicho, Sí, porque hizo lo que quiso. para allá nadie, de para acá iba nadie, por ahí. Pero da como más miedo, le cuento. Es mejor ver gentecita. Sí, la soledad da miedo. Sí, da miedo. Sí, es verdad. Uno ve gente por ahí, o de pronto se encuentra uno con alguien y uno le parece que ahí y ahora. Pero no, bien. Señora. Pedirle a Dios primeramente que se le tenga Señor, sí, toca. Señora. Toca, sí, señora, para que todo se solucione, todo se llegue a la normalidad. Sí, ahorita Freddy. ya cuando nos dejen salir toca de responsabilidad cada uno. ¿Será que el tío Freddy está trabajando hoy? Si quieres esperémoslo que 2 minuticos, porque sí creo, si no llegas porque de pronto no. Vale, sí, esperemos un ratico. Y es que Sí. quería contarle algo al tío Freddy porque con la pregunta que él hizo ayer aprendí y entendí hartas cosas. Sí. Entonces, quería hablar eso con el tío Freddy acá. No. Sí, Sí, súper chévere. esperémoslo un ratico. Vale. Unos minuticos. ¿Y yo da? La gravedad es que yo no puedo. Hola. La gravedad es que yo no puedo ni abrir la boca. ¿Qué? ¿Dice la abuelita? Igual que me atoro. Que no puede abrir la boca. ¿Y eso? Que se atora mucho. Caramba. Camina aquí. Bien. Marta no puede venir. Mi hermano se conectó. Ya. Uy, eso falta harto. Norberto tampoco se ha conectado. José, escuche lo que le dicen. Señora. Escuche lo que dice la suegra. Que camine para acá, dice. No la escuché por estar mirando acá. Que camine para acá. ¿Dice la abuelita? Ahí verá, señora Irene, partimos la diferencia. Yo me voy hasta la mitad y usted se viene hasta la mitad. ¿Listo? Porque a mi mamá le gana. Nos vemos ahí donde la peluquera y les tomamos una, ¿no? ¿Qué más, señora Irene? Buenas tardes, ya le había saludado. Ya no puedo ni rozar. ¿Será que lo envasarán así? Ya son las 2, señora. Tocan. Ese, Sí, no que vayamos. ¿Nos dan tinta y vamos, mamá? ¿En serio? ¿En serio? Mamá. Ay, Dios mío. ¿Qué dice Miguel? Que lo haga por ella. Que vemos aquí muy poquito. O sea, sí. Ahí. Quiere ver mucha gente. Acá. No mucha gente, sino la pantalla grande. Pero tú es que No. computador. ¿Qué es lo que quiere quiere? que más joven para acá. ¿Qué ven? Hola, Yané, que no la veo. Hola, acá estoy. Y Miriam. Bueno, sí, se la estaba escuchando. Y Miriam. Hola.
Abajo. Hola. Dígale a mi mamá que mañana vamos. El jueves puedo salir. El jueves puede salir, mamá. El jueves podemos salir, mamá. El jueves vamos hasta allá. Ahorita todavía no dan permiso. 10 casos de blackout. Aumentó. ¿Acá? ¿Cuántos? No sé, pero hoy. Y son como de salud, ¿cierto? ¿De qué? ¿De salud No, qué? de salud solo hay uno. Hay una de salud en Vitama, una de salud acá. ¿En Vitamas o vamos? ¿Y dónde más? Salió en Santa Rosa. En Santa Rosa. También. Ay, hijo de madre. Otro en Tunja, Villa de Leyva, Chiquinquirá. Yo siento un así. Los Pero hasta el momento no han. Milena, ¿me escucha? Señor. Sí, ¿En Santa Rosa? en Santa Rosa, Duitama, acá en Sogamoso, en Tunja. El problema es que hasta ahora se va a empezar. ¿En Sogamoso cuánto? Hoy como a, no sé, dice que 10. Acá, 10, pero Sogamos esta mañana iban 7. acá en Sogamoso van 7. Pero esta mañana. En Que Duitama. lo más tenaz es el de Vitama. salud. Señora. Estaban como 6 o 7 también. En Y Tunja Santa es donde van 7, sí lo controlaron. Ya en Tunja no hay nadie. Y Santa Rosa. Ya se recuperaron. Santa Rosa, ¿cuántos han dicho? El internet está molestando. No sé. ¿Qué está contando Janet? Pero Que en Santa Rosa había uno desde inicios. Era el miedo porque mucha gente del campo va a hacer sus vueltas al banco. Entonces, pues la gente la verdad no tiene mucha precaución. Dios Ahorita guarde lo que por salva esta, es la ¿no? precaución. Sí. Sí. El cuidado. Ahorita. Sí. Que Empezamos tanto acá en Bogotá, no sé si es en todo Colombia que el que no tenga tapabocas lo arrestan por intento de homicidio. Pues sí, porque no hay nadie ahí. Tapabocas es obligatorio. La misma multa por la que te encuentran en la calle. Sí, ¿Cierto? sí Es también. que acá en claro. Bogotá, Desde- acá en Bogotá hay mucho desorden ahorita. Mucho desorden y hay gente que acá en Bogotá está mucho desorden hay. O sea, lo que dice la alcaldesa pues tiene algo de razón. O sea, el presidente Duque abrió muchas cosas para esta semana. Mucho. Sí, Por eso la pero toca responsabilidad de cada uno. Sí, eso es cierto. ¿Qué pasó? ¿Se cansó? ¿Qué opinas si vamos escuchando la primera alabanza Sí. mientras Sí, esperamos a ver porque si no mi conecta mamá alguien? se cansa, ¿Listo? pobrecita. Sí, Listo, sí. Sí, Mauro. Sí, sí. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace 2000 años fue crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía
ese lado. Les pongo la cámara para que vean. Bonitas alabanza, muy bonita. Para los que de pronto no la alcanzaron a escuchar completa, está interesante la letra, está muy chévere. Sí. Tía Mile, queríamos preguntar si usted quería orar por la reunión de ahorita. Hola, tía Miriam. ¿Qué hizo la tía Mile? Ah, ya. Tía Mile, ¿está por ahí? Ah, tía, que le queríamos preguntar si quería orar o si la abuelita o... Bueno. ¿Listo? Bueno. ¿Ya o de una vez? Pues Como quiera, tía. Gracias, Señor, por este nuevo día para todos. Bendiciones sobre cada uno de nosotros, nuestra hermosa familia. Amado Señor, estamos delante de ti bajo tu poder. Te pedimos por la unión de nuestra familia, por el amor que nos une, confiando en tu poder, que abras caminos de paz, que nos des salida a los problemas que se nos presentan, Señor. Ayúdanos a estar unidos, que crezcamos en amor, en comprensión a tu palabra, a tu voluntad. Quita de nosotros toda raíz de amargura, de perdón. El perdón llene a nuestro corazón. Bendiciones, Señor, con tu paz, con tu voluntad, Señor. Hay momentos tan difíciles como este que estamos viviendo. Te pedimos, ten piedad de nosotros y obra a nuestro favor, Padre. Cúbrenos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, de pies a cabeza, todas y cada una de nuestras casas, de nuestros hogares, Señor. Que la maldad, la soberbia y la ira y todo lo malo esté fuera de nosotros, de nuestras vidas. Te pedimos perdón por cada una de nuestras, por cada una de tus lágrimas que derramaste por nosotros, por nuestros pecados, porque a veces te pedimos tanto y te damos tan poco. Señor, perdónanos. Gracias, Señor, por mirarnos con amor. Gracias porque has enviado a un hijo tuyo a enseñarnos a comprender más de tu palabra, porque gracias a esa iniciativa nos has reunido. A tu nombre, Señor, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Qué bonito, qué bonito. Pues no se ha conectado el tío Freddy, pero pues es que lo que pasa es que él ayer hizo una pregunta y pues, digamos, yo la contesté, pero mi tío Freddy la vio de una manera más profunda, que la verdad ayer yo no la vi. Y pues gracias a esa pregunta que hizo, di varias cosas y por eso quería contarles a todos y de paso también al tío Freddy. Lo que pasa es que en el versículo 20 del capítulo de ayer dice, nuestro Señor dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces acá el tío Freddy hizo un apunte con respecto de que si aquí estaba específicamente hablando del Espíritu Santo. Y pues digamos, como yo estaba en ese momento hablando del tema de autoridad, entonces yo dije, pues sí habla del Espíritu Santo, pero habla también de nosotros. Pero me puso a pensar bastante y pues efectivamente aquí, cuando uno se da cuenta de esta parte, que aquí estás hablando específicamente, el que recibe al que yo enviaré, el que yo enviaré está hablando específicamente del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esta parte? Primero porque nos muestra la importancia de meditar en la palabra, ¿sí? De pronto como de no enfrascarnos, sino de tener una mente abierta. Eso es muy importante. Poder tener mente abierta para poder ver cada día más la profundidad de la palabra. Por eso, la verdad, o sea, es muy chévere y de meditar en ella. Entonces, ¿qué me pasó ayer? Que yo me quedé pensando harto tiempo, bastante tiempo, con respecto a esa pregunta que hizo el tío Freddy, y eso es meditar en la palabra. Y eso es algo que nos manda Dios, que meditemos en su palabra. Entonces, esa es una manera en la cual nosotros podemos aprender más. Si nosotros a diario meditamos en la palabra, si de pronto leemos algo pero no lo comprendemos, le preguntamos a Dios y lo tenemos a toda hora en la mente, Dios nos muestra la respuesta. Entonces, esa es una de las importantes. Otra importante es que, no sé si ustedes de pronto se han dado cuenta que yo no leo títulos y también tiene su razón.
¿Por qué yo no leo los títulos? Porque a veces los mismos títulos como que nos enfrascan, como que nos dan la idea y uno se enfoca en la idea que nos dice el título, pero no vemos como más allá, ¿sí? Y pues en la Biblia hay mucha más información que lo que nos dice el título. Entonces, o a veces el título separa un tema de otro. Y pues esa es otra cosa por la cual yo no leo los títulos, porque a veces el título nos separa cuando de pronto está hablando del mismo tema. Entonces, esa es otra de las razones, digamos, de las razones para poder comprender la palabra. Bueno, esas dos. Otra importantísima, que gracias a esa pregunta y a ese apunte que hizo el tío Freddy, entendí por qué Juan escribió estos capítulos. ¿Por qué lo digo? Ayer les mencioné que del capítulo 13 al capítulo 17 hay información que ninguno de los otros discípulos consignó en los evangelios, solo Juan. Y esta información específicamente nos habla más que todo de la importancia del Espíritu Santo. Esta fue la razón, o sea, al meditar en este versículo y la pregunta del tío Freddy, me di cuenta que todos estos capítulos que vamos a ver, o sea, esta era la antesala, pero ya a partir de hoy vamos a ver la importancia de la tarea del Espíritu Santo. Entonces Juan comprendió el corazón de nuestro Señor y por eso quiso que nosotros entendiéramos esa importancia de aceptar tanto al Espíritu Santo como a nuestro Señor y como al Padre. Entonces, la verdad me pareció muy bonito y pues le quería agradecer al tío Freddy, pues de pronto si más tardecito se conecta, y bueno, en caso de que no se conecte, de pronto él pueda ver el video. Entonces, me pareció súper chévere y qué bonito que el tío Freddy esté tan atento. Eso la verdad me gustó un montón, me pareció súper chévere. Entonces, bueno, eso como antesala al capítulo que vamos a leer hoy. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con el capítulo de hoy y pues me van a comprender el por qué, la importancia de esta partecita. ¿Listo? Se me cerró. Bueno, hoy vamos a leer el capítulo 14. Leemos la palabra a la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice la palabra: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esto es importante. Nuestro Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Dice, no se preocupen. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento había una preocupación de los mismos discípulos en cuanto a considerar a un hombre como si fuera Dios, ¿sí? O sea, y yo sé que en este momento, en este tiempo, pasa lo mismo. También hay preocupación de nosotros llegar a comparar a una persona como si fuera Dios. Entonces, por eso nuestro Señor inicia esta parte diciendo, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Moradas se refiere a casas, ¿sí? Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces nuestro Señor acá nos está diciendo que Él es el encargado de preparar la casa de cada uno de nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, nos afirma que efectivamente allá van a haber casas para nosotros y que si no fuera así, Él no lo hubiera dicho. Entonces ahora dice que si Él va allá a prepararnos esos lugares, también vendrá a recogernos. Entonces, ¿para qué? Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces, y acá hay algo curioso. Nuestro Señor dice, ustedes saben a dónde voy y conocen el camino, o saben el camino. Aquí le habla, dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero vemos algo curioso en la respuesta de Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Es algo curioso porque, digamos, en este momento Tomás, en cierta manera o indirectamente, le está diciendo a Jesús como si le estuviera diciendo una mentira. O sea, nuestro Señor dice,
saben a dónde voy y saben el camino. Y Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Entonces, pues de pronto, de alguna manera, Tomás, al no comprender, fue un poquito imprudente. ¿Sí? Y esto también nos muestra que nosotros debemos tener cuidado con nuestras palabras. Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor en muchas ocasiones decía que Él era la vida, que Él era la luz, que Él era la verdad. En este momento incluye algo importante, yo soy el camino. Entonces, cada vez que nosotros veamos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acerca del camino o los caminos de Dios, nos está hablando o de Jesús o del Espíritu Santo, o de los dos. Cuando habla de mis caminos, está hablando tanto de Jesús como del Espíritu Santo. Ellos son los caminos al Padre. Entonces, dice nuestro Señor, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, acá nuestro Señor la aumenta. Primero dice que ustedes saben para dónde voy y conocen el camino. Acá ya dice, si ustedes me han visto al Padre. Entonces Jesús le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Aquí ya no es Tomás, sino Felipe. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Jesús en este momento le estaba hablando como si él fuera el Padre. Esto es importante, por lo mismo que hablábamos ayer, ley de transitividad, ¿sí? O sea, nuestro Señor era el Padre, así como el Espíritu Santo a la vez es Jesús y a la vez es el Padre, ¿sí? O sea, no es que uno reemplace al otro, sino que uno representa al otro. Es como cuando un rey envía al emisario. Creo que ese ejemplo ya lo había dado en uno de los capítulos anteriores. Entonces, el hecho de que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros es como si nuestro Señor y como si el Padre estuviera en el medio de nosotros, ¿sí? Entonces dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Acá vemos algo muy bonito. Nuestro Señor dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, es algo curioso porque es como si Dios fuera autocontenido, por decirlo así. Entonces, nuestro Señor dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es en Jesús, Jesús es en el Padre y el Padre en Jesús y en el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, los tres son uno. Esta es la manera como nos muestra que Dios es uno. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Vemos que ya nos lo ha dicho en varias ocasiones en los últimos capítulos. A ver, ¿está ingresando alguien? Ah, está ingresando Carlos. Perdón. Ya. Listo. Entonces, continúo. Ya. Entonces, esa parte es muy bonita poderla entender. Entonces, nuestro Señor dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, esa partecita con la que inició el capítulo, de no se turbe vuestro corazón, se refería, no se preocupen. Si ustedes no me creen que yo soy en el Padre, créanme por las obras. Creo que se va a cortar. En caso de que se corte, volvemos a ingresarla. Ahorita me salió tiempo. Qué chévere que ayer y antier no nos molestó, pero pues parece que hoy sí se va a salir. Bueno, entonces acá vemos algo bonito y es que nuestro Señor dice que a Él le deben creer por las obras. Eso es indispensable, ¿sí? Bueno, entonces, le repito, por si de pronto Carlitos no escuchó, que si se sale, creo que va a finalizar la reunión, entonces si nos salimos, volvemos a ingresar. Bueno, entonces, nuestro Señor dice que le crean por las obras. ¿Y cuáles son las obras? Primero que todo, el testimonio de vida que Él nos daba, cómo Él vivía la palabra. Segundo, señales, milagros y prodigios, ¿sí? El respaldo de Dios, eso muestra que el Padre estaba en nuestro Señor.
Entonces nuestro Señor acá dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Este versículo está relacionado con el versículo de la pregunta de ¿Ya terminaste clase? Bueno, creo que ya estamos todos. A ver si están conmigo. Listo, creo que ya estamos todos. Bueno, entonces vamos a continuar. Sí. Ahí. Listo, continuamos. Bueno, les estaba hablando de que acá hay una relación con la pregunta del tío Freddy, por eso me gustó tanto esa pregunta. Entonces acá cuando nuestro Señor dice, ciertamente el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aquí nuestro Señor está hablando de todos los que creen en nuestro Señor, ¿sí? Pero habla de alguien importante, por eso dice, y aún mayores hará. El único que puede hacer mayores obras que las que hizo nuestro Señor es el Espíritu Santo. Entonces, por eso digo que son tan relevantes estos capítulos, porque aquí nuestro Señor nos habló bastante del Espíritu Santo. Por eso dice, ciertamente os digo, o de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Aquí nuestro Señor no está diciendo ellos, ni todos los que en mí creen, no, el que en mí cree, ¿sí? Esto es muy importante y es muy profundo. Y por eso les digo que me gustó tanto y me sorprendió muchísimo y me pareció súper la pregunta del tío Frey, fue muy chévere. Entonces, esta parte es muy importante, dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también a futuro y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, acá nuestro Señor nos dice que nosotros debemos pedir en su nombre. Ay, yo pensé que ya estaba el tío Lalo. Hasta ahora ingreso. Bueno. Entonces dice, perdón, me cambié, ya, ahora sí, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces acá nuestro Señor nos da como un paso para nosotros poder recibir lo que pedimos. ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién nosotros le pedimos? Al Padre. ¿A través de quién le pedimos? A través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se hace esto? Acá nuestro Señor dice, esto es necesario para que el Padre, Dios Padre, sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? Entonces, es importante
siempre respetar esos niveles de autoridad a nuestro Señor y al Espíritu Santo. Ay, está interesante aquí más. A ver. Ay, va a entrar el tío Freddy. Listo, va a entrar el tío Freddy. Entonces aprovecho y le comento esta partecita porque está conectada. Listo, continuamos. Entonces, bienvenido, tío Frey. Precisamente estaba hablando que la pregunta que usted me hizo el día de ayer con respecto al versículo 20 está conectada con esta partecita que estamos hablando y es muy, muy importante, tío. Entonces, voy a repetir esta partecita y pues bueno, ya después de pronto viendo el video, la explicación completa, aunque pues, no llevamos muchos versículos. Bien, buenas tardes. Es tan importante el versículo 20 del capítulo 13? Y es porque aquí nos muestra en realidad cuál era la razón por la cual Juan incluyó estos capítulos que no los vemos en otros capítulos. Señora, ¿no me escucha? Sí, debe ser ahí, mami. ¿Me presta el iPad? Perdón, aquí problema técnico. Ya. Bueno, continuamos. Bueno, voy a comenzar esta diapositiva, ¿listo? Entonces, acá nuestro Señor dice, a ver, dice, bueno, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Entonces, aquí nuestro Señor está hablando específicamente, al igual que en el versículo 20 del capítulo pasado, del Espíritu Santo. Por eso dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. El único que está capacitado para hacer mayores obras que nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Por eso dice, el que en mí cree, solo dice él. Las obras que yo hago, él las hará también. ¿Sí? Entonces, es muy bonito porque Juan, el apóstol Juan, comprendió el corazón de nuestro Señor y se dio cuenta que después de la cena o durante la cena, nuestro Señor le dio gran relevancia al Espíritu Santo. Por eso Juan, al ver que los otros discípulos habían hablado de la vida pública de los 3 años, Juan se enfocó más que todo en estas palabras de nuestro Señor durante la cena y luego de la cena, refiriéndose a la gran importancia de la tarea del Espíritu Santo. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver bastante del Espíritu Santo y en nuestro Señor, cómo lo anunció y cómo sería el ministerio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, bueno, dice acá, bueno, entonces ya que nos queda claro, ahora sí podemos comprender por qué dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, bueno, como les venía comentando, nosotros pedimos al Padre en el nombre del Hijo para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? Vuelvo y digo, son como juegos de palabras, pero es muy sencillo, porque Dios se glorifica en sí mismo, ¿sí? El Padre glorifica al Espíritu Santo y a Jesús glorifica al Espíritu Santo y al Padre, y el Padre glorifica y el Espíritu Santo glorifica al Padre y a nuestro Señor. Entonces, luego dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces, nuestro Señor garantiza que si nosotros pedimos algo al Padre en su nombre, Él mismo se encarga de que sea hecho. ¿Sí? Entonces, ahora comienza lo bonito. Y algo que venimos hablando también desde el primer capítulo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
¿Sí ven cómo nosotros podemos mostrar que amamos a nuestro Señor? Guardando sus mandamientos. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí vuelve a hablarnos del Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta que nuestro Señor, sus últimas palabras, por decirlo así, o sus últimas parábolas, o la última información que le dio a los discípulos era refiriéndose al Espíritu Santo? Y qué bonito que Juan pudo percibir ese corazón de nuestro Señor y nos lo dejó plasmado en este evangelio. Entonces, acá vemos dos cosas importantes. Una, guardar los mandamientos. ¿Cómo los podemos guardar? A través del Consolador. Y hay otra cosa que dice otro Consolador, o sea que mientras nuestro Señor estaba aquí, Él hacía papel de Consolador. Pero entonces acá nos dice que rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde que nosotros aceptemos al Espíritu Santo, ya vamos a estar con Él para siempre, desde ese momento en que nosotros lo aceptamos. Pero hay, hay detalles también. El Espíritu Santo es luz, pero hay otras partes en la Biblia donde dicen, no apaguéis el Espíritu. O sea que no es que el Espíritu Santo nos vaya a dejar, no, es que nosotros lo podemos apagar. Eso es otra cosa importante. Entonces acá nuestro Señor nos hace una promesa. ¿Cuál es? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Creo que está ingresando alguien más. Un momento. A ver. Ya. Listo, continuamos. No sé. No entro más. O sigue y miramos a eso. ¿Por qué le dice ayuda que le ayude más? Déjalo así. Sí, sigue ahí. Ahí ya le conectó. Sigue y miramos así ya. Ya, listo. Bueno, qué pena. Bueno. Se quitaron. No, porque empieza a pitar. Listo, ya. Ahora sí. Okay, la verdad estaba como molestando un poquito el internet. Qué pena con todos. Bueno, ya. Entonces dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Listo? Pero entonces, digamos, como yo les decía, toda promesa en la palabra tiene una condición, absolutamente toda. No existe promesa en la palabra que no tenga condición. Cada vez que nosotros veamos alguna promesa, pongamos atención especial en esa condición. La Biblia nos enseña 4 cosas especiales. Esas cosas son, ¿qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué debemos guardar en nuestro corazón? ¿Y qué debemos desechar de nuestro corazón? En eso consiste toda la palabra, absolutamente toda. Bueno, continuemos. Entonces dice, el Espíritu de verdad, nos está hablando que el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces aquí también nos habla de 2 maneras en que se va a manifestar el Espíritu Santo. Dice, primero dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea que la gente del mundo ni ve ni conoce al Espíritu Santo. Lo contrario es que nosotros le vemos y le conocemos. ¿Sí? Eso siempre es eso es otra manera de poder comprender la Biblia. Cuando la Biblia nos enseña algo que no para los malos, es sí para los buenos, o al contrario, ¿sí? Entonces, en este momento dice, el mundo no le ve ni le conoce, por lo tanto, nosotros le vemos y le conocemos. Entonces, por eso dice, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque primero, mora con vosotros, y segundo, estará en vosotros. Entonces, es un poquito compleja esta parte, de pronto de tratarla, pero el estará en vosotros se refiere a que estará en nuestros corazones, ¿sí? Ese es el Espíritu Santo, que cuando vino en Pentecostés,
descendió el Espíritu Santo y desde ese momento está en nosotros, ¿sí? Está en nosotros, en nuestros corazones, y a eso se refiere Pablo cuando habla de que Dios nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, como la cuota inicial, por decirlo así, o un anticipo, que es lo que significa arras. Entonces, esas arras están en nosotros, en nuestro corazón. Bueno, después dice, no os dejaré huérfanos, lo que quiere decir que el Espíritu Santo va a ser el papel de padre para nosotros. Entonces dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí, ¿cómo se refiere nuestro Señor a que vendrá a nosotros? Sencillamente vendrá a través del Espíritu Santo, ¿sí? Ley de transitividad. Entonces, al nosotros tener al Espíritu Santo es como si tuviéramos a Jesús y como si tuviéramos al Padre. Acá vuelve nuestro Señor a decir, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Entonces nuestro Señor dice, yo estoy aquí en el mundo, pero solo por un poco, pero el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí, ¿sí? Entonces nosotros, ¿cómo le veremos? A través del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es muy bonita esta partecita de Juan, porque nos explica la gran importancia del Espíritu Santo. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí dice en aquel día. En aquel día se refiere a ¿cuándo? A cuando el Espíritu Santo está en nosotros y en medio de nosotros. Por eso dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí es muy bonito porque esa ley de autocontención vemos que ya no la pasa nuestro Señor a nosotros. Primero dice, el Padre en mí y yo en Él. Ahora dice, el Padre, dice, yo en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Sí ven lo bonito? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Así como el Padre está en el Jesús y Jesús está en el Espíritu Santo, ahora el Espíritu está en nosotros. ¿Ven? Es muy sencillo, pero de pronto, vuelvo y digo, estos temas no se explican mucho porque no son fáciles de pronto explicar o comprender, pero es muy sencillo, es muy simple. Vuelvo y lo repito. El Padre está en nuestro Señor. Nuestro Señor está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, en nosotros está el Espíritu Santo, el Señor y el Padre. Dios está en nosotros. Es muy lindo. Esto es algo muy importante. Y aquí es donde muestra lo que hablábamos en los capítulos anteriores acerca de la gran importancia de nosotros ser luz y de reflejar que Dios está en nosotros, ¿sí? No solo el Espíritu Santo, también nuestro Señor y el Padre. Entonces, acá vuelve y dice nuestro Señor, ¿cómo manifestamos nosotros que somos hijos de Dios? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Recuerdan el versículo de yo amo a los que me aman? Este es el par o la pareja de ese versículo. Dice exactamente lo mismo, pero en otras palabras, y le aumenta cómo se ama a Dios. Por eso dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? ¿Ven lo bonito? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros amamos a Dios, ¿quién se manifiesta a nosotros? Aquí nuestro Señor dice que Él. Pero como ya vimos la ley de transitividad, no solo se manifiesta nuestro Señor, también se manifiesta el Espíritu Santo y el Padre, ¿sí? Entonces, ahora dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, esta pregunta es muy importante, y pues de las anteriores, digamos, comparándola con la de Tomás y con la de Felipe, esta me parece como la más inteligente, como que Judas, que no es Iscariote, pensó un poquito más y sacó una pregunta bastante inteligente. Dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí es el complemento de lo que acabamos de hablar, la síntesis de todo. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué es su palabra? Sus mandamientos. Dice, y mi Padre le amará. ¿Sí ven? Es muy lindo. Cuando nosotros amamos a nuestro Señor, directamente estamos amando al Padre y recibimos amor de nuestro Señor, del Padre y del Espíritu Santo.
Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros guardamos su palabra, quien viene es el Padre a morar en nosotros, nuestro Señor y el Espíritu Santo. Por eso dice, vendremos. Vendremos, está hablando de los tres, y haremos morada con Él. La morada o habitación en nuestro cuerpo es nuestro corazón. Por eso lo de la habitación, de orar encerrada, cerrar la puerta, se refiere a nuestro corazón. Entonces esta morada se refiere a nuestro corazón. En nuestro corazón debe estar nuestro Señor, el Espíritu Santo y el Padre. Luego dice, el que no me ama, aquí conocemos quiénes son los que no le aman. No guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces acá vemos la respuesta a la pregunta de Judas. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Sencillo. Ustedes son los que guardan mi palabra, por eso nos manifestaremos a ustedes y haremos morada con ustedes. Al mundo no, ¿por qué? Porque el mundo no guarda la palabra. Entonces aquí vemos una gran diferencia entre los que guardan la palabra y los que no la guardan. ¿Y cuál es la diferencia? Los hijos de Dios, el mundo. O sea que pueden haber muchas personas que digan que son hijos de Dios, pero si no guardan su palabra, aquí nuestro Señor dice, no son mis hijos, son del mundo. Entonces, por eso es tan clave esta parte de guardar la palabra, guardar sus mandamientos. Y vuelvo y digo, o sea, prácticamente son las últimas palabras de nuestro Señor y gracias a Juan las tenemos. Entonces, ahora dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Si ven, hay una gran diferencia de estar con y estar en. Por eso acá nuestro Señor dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, vuelve a hablarnos del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Aquí también nos aclara que la paz, el Dios de paz, el príncipe de paz, es el Espíritu Santo. Esto es clave que lo entendamos y lo comprendamos. Es muy clave. Si nosotros comprendemos que el Espíritu Santo no solo es el Consolador, sino también nuestro Padre, también el Dios de paz o el príncipe de paz, vamos a comprender muchísimas cosas en la Biblia. ¿Listo? Entonces dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, aquí nuestro Señor nos está diciendo la tarea del Espíritu Santo, que es enseñarnos y recordarnos la palabra. ¿Para qué? Para que la pongamos por obra con su ayuda. Entonces, por eso dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sí vimos que comenzó el capítulo hablando, no se turben, crean en mí. Y si no me creen a mí, crean en las obras, porque las obras que yo hago me respaldan y respaldan que el Padre está en mí. Vuelve y dice, por favor, no se turbe vuestro corazón. Así como Dios se manifiesta a través de mí, Dios se va a manifestar, o nosotros, Jesús y el Espíritu y el Padre, se van a presentar o se van a manifestar a través del Espíritu Santo. Por eso comenzó diciendo, no se turben, y vuelve aquí a cuando habla al principio, no se turben en creer en mí. Y al final dice, no se turben al creer en el Espíritu Santo, ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque es evidente, ¿sí? ¿Cómo es evidente? Porque es respaldado con el poder de Dios. Es muy bonito. Esto, vuelvo y digo, esto la verdad no se enseña mucho porque es un poco complejo, por decirlo de alguna manera, y pues a continuación nuestro Señor nos explica, creo que ya es en el capítulo siguiente. En el capítulo siguiente nos explica acerca de por qué no podía decirlo de una manera más clara nuestro Señor. Entonces, bueno, dice, así como creímos en nuestro Señor, debemos de esa misma manera creer en el Espíritu Santo. Y por eso termina, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y después dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre porque el Padre mayor es que yo. Entonces vemos otra cosa importante acá. Nuestro Señor dice, en el momento en el que yo digo voy al Padre, ustedes deberían alegrarse,
¿Por qué? Porque el Padre es mayor que yo. Y nosotros conocemos que muy bien que en este momento ninguno de los discípulos se regocijó, todos fue tristes. ¿Por qué? Porque nuestro Señor se iba. Pero nuestro Señor nos aclara, esto no es motivo de tristeza, esto es motivo de regocijo. El hecho de que nuestro Señor fuera el Padre quería decir que Él iba a venir a recogernos y créanme que no faltan muchos años para que venga nuestro Señor a recogernos. ¿Y por qué deberíamos alegrarnos? Porque Él va al Padre y el Padre es mayor que nuestro Señor. Dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Sí se dan cuenta que nuestro Señor cada rato nos hacía énfasis en esta parte? Que nos decía las cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan nosotros creamos. Esto también es muy claro. Dios siempre anuncia sus planes con anticipación. Entonces acá dice nuestro Señor, no hablaré ya mucho con vosotros. Aquí ya, por eso me encanta el corazón de Juan que tomó estas palabras de nuestro Señor. Cuando dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo, el diablo y Satanás. Y él nada tiene que ver con nuestro Señor. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Entonces acá nuestro Señor dice que para que el mundo conozca que nuestro Señor ama al Padre, vino a hacer lo que el Padre le mandó, a completar o a obedecer el mandamiento del Padre, que era redimirnos a nosotros. Entonces acá hay algo bonito. Está hablando del mundo y termina esta partecita con levantaos, vamos de aquí. Si nosotros le entendemos de levantaos, vamos de aquí, nosotros podemos decir, de pronto estaban terminando la Santa Cena y dijo, bueno, vámonos de aquí, ya se acabó la Santa Cena, ya vámonos. Pero veamos algo bonito, está hablando del mundo. Entonces nuestro Señor les estaba diciendo, ustedes vienen conmigo, ustedes no se van a quedar en el mundo, ustedes se van conmigo. Por eso les digo, levantaos, vamos de aquí. ¿Sí? Aquí nuestro Señor les estaba hablando espiritualmente. Todos ustedes, ¿por qué? Porque ahí ya no estaba Judas Iscariote, estaban los 11. A estos 11 les estaba diciendo en profecía, ustedes todos van conmigo. ¿Sí? Es muy, muy bonito. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es bonito entender estas partes? Porque nuestro Señor en toda la palabra nos habla de una manera espiritual. Y cuando nosotros comprendemos el significado espiritual de cada uno de estos detalles, podemos conocer y comprender el amor del Padre. Pues bueno, el capítulo de hoy no era muy extenso, pero pues digamos, en alguna manera la explicación sí se me hacía bastante importante y pues sobre todo aclarando lo de la pregunta del tío Freddy que la verdad me puso a pensar mucho, mucho, mucho con respecto a lo de ayer. Fue espectacular. Créanme que esa parte de meditar en la palabra y esos punticos que yo les comenté al principio son muy chéveres y pues ya que está conectado el tío Freddy, pues le vuelvo a agradecer porque la verdad me puso a pensar bastante, me puso a meditar bastante en la palabra y me ayudó a comprender acerca de el por qué el apóstol escribió los capítulos hablando de la importancia del Espíritu Santo. Entonces, gracias, tío Freddy. No sé si de pronto hay un aporte. Traté de pronto de explicarlo bien, aprovechando que el capítulo no era tan largo, porque créanme que es mucho más profundo, sin que pues trato como de darlo más, como lo que más se puede entender así de este capítulo. No sé quién quiere hablar, tío Lalo, tío Freddy. Bueno, Mauro, gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, Mauro, a mí el 12, ¿no? El versículo 12. Dice que de cierto os digo, el que a mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Aquí lo que Mauro nos enseña y la palabra de Dios lo aclara, ¿no? La plenitud del Espíritu Santo. Ese versículo me impactó harto y tiene mucho poder ahí, hay mucho poder ahí. Y el otro versículo que también me llamó harto la atención es del 30, que dice, no hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Acá yo me doy cuenta de algo importante. La única puerta que Jesucristo tuvo cerrada
fue la de Satanás. Y acá nos da a entender también algo que Jesucristo tiene el poder de quitarle, Jesucristo tiene el poder y la autoridad de quitarle el poder a, llámese la enfermedad, llámese la ruina, la pobreza. Jesucristo tiene el poder de quitarle esa autoridad y ese poder a Satanás. Y es importante, ¿no? O sea, el poder sobrenatural que tuvo Jesucristo ahí, porque él fue la única puerta que tuvo cerrada, fue la del diablo, la de Satanás. De resto todo estaba todo como controlado. O sea, uno ve ahí la presencia de Dios tan grande y tan poderosa, ¿no? Ahí se da de cuenta uno que Dios es sobrenatural y que Dios es muy soberano, Mauro. Eso era lo que quería. Y gracias por aclarar la 12 me encantó harto, Mauricio. Dios lo bendiga. Sí. Ay, vale, tío. Vale, gracias. Sí, estuvo muy bonito. Buen apunte, tío Lalo. Tío Freddy, lástima que no puedo llegar más tempranito. Pues de pronto cuando vea el video es que, digamos, con respecto a la pregunta que usted me hizo ayer, encontré 4 cosas importantísimas. Una, efectivamente, en el versículo 20 creo que es, 13-20, que efectivamente nuestro Señor está hablando del Espíritu Santo, dando antesala a todo lo que se viene. Porque si, como nos pudimos dar cuenta, hoy hablaba bastante de la tarea y el trabajo y la importancia de que el Espíritu Santo viniera a estar acá en medio de nosotros. Entonces, esa es una. Otra, acerca de la importancia de meditar en la palabra, que, digamos, aproveché para explicar de pronto por qué de pronto yo he entendido algunas cositas y es porque yo medito bastante en la palabra. ¿Cómo? Cuando hay algo que no comprendo, me la paso pensando en eso y le pregunto a Dios hasta que me contesta, ¿sí? O sea, Dios quiere contestarnos absolutamente todo y por eso nos manda a meditar en la palabra. Otra, acerca de por qué, que esto explica por qué Juan incluyó estos capítulos que no los vemos en otros evangelios. ¿Por qué? Porque Juan comprendió el corazón de nuestro Señor y comprendió la importancia de la tarea del Espíritu Santo. Y por eso Juan la dejó tan detallada, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Son varios capítulos en los cuales nos va a hablar acerca de la importancia y la tarea del Espíritu Santo en medio de nosotros. Entonces, pues aprovecho de nuevo para agradecerle, tío Freddy, porque en serio, súper chévere ese apunte de ayer y el haberme hecho caer en cuenta de esa parte, porque es muy, muy profunda, tío, súper. Buenas tardes para todos. Qué pena que nos cogió un poquito la tarde, pero bueno, acá estamos. Tranquilo, tío. Bueno, yo mirando acá, pues de lo que nos perdimos, pero ahorita vamos a mirarlo, pues yo veo que en este capítulo 14 hay mucha promesa, convención, ¿no? Porque acá estamos diciendo que el Señor Jesucristo se va, pero que va a arreglar la morada para nosotros. Yo acá he visto sobre el Espíritu Santo. Bueno, que el Espíritu Santo va a estar con nosotros, es una promesa que era de nuestro Señor y que Él viene a nosotros y pues que Él va a estar con los que creemos en Él, ¿no? Con los que lo vamos a tener en Él y pues Él se va a fortalecer en nosotros y nosotros en Él. Yo veo mucha promesa y algo muy hermoso, me parece muy bonito. Quería decir algo. Sí, pues a mí también, buenas tardes para todos. A mí Hola, también Leito. Hola, Leo. Me gustó el 23, el versículo 23, dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. A mí eso me parece hermoso, que tengamos como ese privilegio de conocer la palabra, de conocerlo a él y sobre todo de aferrarnos a esa palabra y que es tan bonito saber que uno tiene a Dios. Y aquí hay otra parte del 27 donde dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, porque Dios es el que pone esa paz en nuestro corazón. No es la que prometen los mandatarios, la que le promete la gente, es la que Dios nos da. Y esa es personal, así como nuestra relación con Dios. Esa paz no se entiende porque no hay explicación no hay palabras para dar explicación de
cómo es la paz del Señor, sino que es una paz que se siente, se refleja. ¿Y ya? El 18 Súper leído, súper chévere. No, el 18 también es muy bonito. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hay muchos, todos los versículos son muy hermosos. Sí, este capítulo tiene sí. mucho. Sí, estos capítulos de Juan son espectaculares y pues digamos, cada vez vamos también comprendiendo por qué se llamaba a Juan el discípulo amado, el que más amaba a nuestro Señor, el que más pudo comprender su corazón entre los 12 discípulos, y nos dejó estos capítulos tan bonitos que lastimosamente no se enseñan. Desafortunadamente, y pues pienso que alguna de las razones es por las que Patro nos comentaba. No se enseña mucho en las iglesias acerca de guardar los mandamientos porque se tiene temor de que la gente se vaya, de que los tilden de legalistas, entonces prefieren decirle a la gente cosas bonitas como para que no se vayan, pues omitiendo la verdad, que pues, la verdad es lo que nosotros necesitamos tanto escuchar como conocer para poder vivir una vida amando a Dios. No sé, Patro, de pronto, ¿o quién? Mi papi quiere también hablar. Sí, señor, le escuchamos. Quería hablar también. ¿Perdón? La tía Fanny también quería hablar. Yo hablo ahorita. Freddy ya me quitó todo, ya no. Se pierde. No sé. No, pero sí. Hartos hacía... que hay ahí. No, es que ese fue el que anoté al principio, el mensaje de esperanza que nos da lo que decía Freddy, primero de que no estemos afanados, no estemos angustiados, porque si cumplimos su palabra no tenemos de qué preocuparnos. Y la otra parte bonita es de la morada, que también me encantó, que Él viene y nos lleva a su morada, a nuestra morada, la que nos tiene preparados. Esa parte me gustó mucho. La otra parte que también me parece importante es que cada vez que pidamos algo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, cuando antes orábamos, la verdad cometíamos Está aprendiendo rápido. Muchos errores. Muy bien. Sí, no rápido, pero bueno. Cierto. Pero entonces antes cometía yo el error de pedir, pues no, la verdad era ignorancia mía, porque no leía. Entonces, cuando uno decía, que pues a cualquier santo, que sí, o no a cualquier santo, porque los santos son santos, pero entonces le daba, no entendía la importancia que era pedir directamente, pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo he aprendido, y esta palabra también me gustó. Qué bonito. Por ejemplo, el 6 que lo estaba leyendo, pues no lo alcancé a ver acá con ustedes, pero ya, por ejemplo, es muy hermoso. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es algo muy a través de diciendo Fanny, nuestro Señor Jesucristo primero, ¿no? Pues que estuvo acá, que dio la vida por nosotros, y bueno, tantas cosas hermosas que están acá para nosotros. Sí, aquí, perdón. Señor. Aquí se nos profundiza cada día más y ya no nos quedan sino un poquitos capítulos y ya como que dice se termina porque viene el arresto, de donde todo lo que nos recomienda, todo lo que con cariño, el apóstol cómo nos habla con ese amor, y ellos hablaron y él narró todo y nos dice que lo que de pronto le decía yo a otra persona, y lo ahorita complementando con lo que dice Fanny, en la palabra de Dios pues no está acá, pero está en San Mateo, donde él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esas puertas, cuando se nos abren esas puertas, y me encanta, Fanny, realmente de ver cómo está entendiendo. Y aquí nos recomienda, vuelvo a repetir, el camino que debemos de agarrar, y con las frases que él nos deja, la paz que nos da, no se turbe nuestro corazón, creer en él, lo que siempre he venido estos días repitiendo, cómo él nos viene recomendando y cómo nos viene dejando más como dice, con más firmeza la palabra, y que la tomemos como
como ellos lo tomaron los apóstoles, porque aquí ya el que dice, el que se lamentó, el que le hubiera sido mejor no haber nacido, ya estaba, ahí ya está hablando, entonces ya como que dice a un solo grupo de que van todos para el mismo lado. Entonces eso es lo que nosotros debemos de hacer, cogernos de esa mano y buscar ese camino, y estos capítulos que faltan son muy bonitos. Nos se sigue afirmando y nos se sigue recomendando y nos se sigue dando el aliento, la fuerza, la fortaleza y el esfuerzo para esforzarnos y ser valientes. ¿Bien? Creo que se va a cortar. En caso de que se corte, conectamos para finalizar y para despedirnos. Pero ya que mi papi mencionó esa parte, me hace pensar en otra cosa importante. Jesús esperó a que no estuviera Judas Iscariote para hablar del Espíritu Santo. Ya casi estamos todos. A ver, alguien que falte para concluir, porque está bonito, está bonito. A ver, ¿quién falta? Viene la oración. Listo, ¿dónde está? Creo que ya estamos todos. Sí, ya estamos todos. Y tiene el 18, que es el arresto. Y ahí se acabó. Señor. Perdón, termino la partecita que estaba hablando, Patro, que se me hace que no es casualidad que nuestro Señor esperara que Judas Iscariote no estuviera para poder hablar del Espíritu Santo. Me pareció chévere y eso me hizo caer en cuenta ahorita mi papi. Súper. Listo, Patro, ahora sí. Bueno, hice un resumen sobre este capítulo, pero él siempre habla lo mismo. De pronto aquí algo que no se veía fue lo que mi tía Fanny se dio cuenta, que es el por qué oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que él lo dice y lo deja claro y yo no sabía en dónde estaba. Y ese era el primer punto. Y el segundo, que ya es de por sí, el resumen es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y si seguimos sus enseñanzas, pues esto hace que seamos hijos de Dios y por lo tanto recibimos al Espíritu Santo. Y en el proceso de santificación, Dios actúa en plenitud en nosotros, dependiendo de cuánto le glorifiquemos con nuestras vidas, usándonos como instrumento suyo. No sé si me hice entender. Mira otra vez. Si reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y seguimos sus enseñanzas, eso hacemos ahora que seamos los hijos de Dios y recibimos, por lo tanto, al Espíritu Santo. Y cuando recibimos al Espíritu Santo, empezamos un proceso de santificación, donde empezamos a dejar a lo que dijo Mao, a dejar hacer lo bueno, dejar de hacer lo malo. ¿Cómo es que son las 4, Mao? 4. La palabra nos enseña qué hacer, qué no hacer. ¿Qué guardar en nuestro corazón y qué desechar o sacar de nuestro corazón? Ese es el proceso en eso consiste el proceso de santificación. Entonces, del 100% de Patro o de cada uno, empezamos a bajarle en lo malo y a subirle en lo bueno. Entonces, dependiendo
del porcentaje, Dios actúa o nos usa a nosotros hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Por decir, si Dios me llamara a mí a su presencia el día de hoy, ¿qué tanto de Patro estaba santificado y qué tanto de Patro tenía de la maldad con la que nacimos, ¿sí? En nuestro corazón? Y a eso fue lo que vinimos a este mundo, y por eso, mientras estemos vivos y con lo que estamos aprendiendo, porque la idea es que lo que aprendamos hoy lo pongamos por obra, y así vamos sumando un porcentaje a favor de Dios y quitamos un porcentaje del enemigo que actúa de por sí en nosotros, la carne, ¿sí? Entonces, eso fue lo que de por sí volvió a repetir en este capítulo, Jesús, hasta el final. Súper, súper. Y bueno, el patrón nos dice que, pues sí, nuestro Señor viene y cada rato nos dice prácticamente lo mismo, pero de diferentes maneras. Y cuando nosotros entendemos, por ejemplo, creo que cuando ya terminemos este capítulo de Juan, ya todos vamos a tener bases para entender toda la Biblia. ¿Por qué? Porque ya cuando comprendemos esas palabras espirituales, cuando leamos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que en todos los capítulos nos habla exactamente de lo mismo, en todos. Es muy bonito. Y pues cada vez que uno encuentra que lo dice, pero de otra manera, uno se sorprende más de cómo es Dios de perfecto. Y por eso es algo raro, es algo extraño, pero es muy bonito. Entonces, es chévere, es muy, muy bonito y yo sé que se van a sorprender cuando vuelvan a leer la Biblia, cuando lean el Antiguo Testamento, que aparentemente el Antiguo Testamento nos enseña mucho, pero ya teniendo estas bases y comprendiendo espiritualmente qué significa cada cosa, cada palabra, el mensaje de salvación de nuestro Señor, vamos a entender un montón de cosas. Es muy bonito. Aquí de los niveles que nos habla Patro, yo entiendo tal vez de lo que nos está reafirmando, y él nos encomienda y nos recomienda una vez el nivel de fe, el nivel de bondad, el nivel de santidad, y se me fue otro nivel son 4. Eso es para que con estas herramientas empecemos nosotros a subir por decir, del nivel de espíritu. Son 4. Y ahí vamos siendo vivificados cada día más para adelante. Bueno, abuelita, ¿tiene algo para compartirnos, abuelita, o ya finalizamos con la oración? Ahí le escuchamos, abuelita, puede hablar. 19 horas. Pero de noche está más un cambio de ambiente. Bueno, abuelita, entonces vamos a hacer la oración y luego colocamos la otra alabanza que nos envió la tía Elena y finalizamos. Pero chévere, muy bonito. Estos capítulos son muy bonitos, vuelvo y digo, qué bonito que podemos contar con lo que escribió Juan, quien más conocía el corazón de nuestro Señor, y pues nosotros tenemos acceso a esa información que la verdad nos enseña a conocer el amor del Padre y conocer cómo amarlo de regreso, ¿sí? Cómo retribuir ese amor de nuestro Señor en la cruz. Bueno, entonces vamos a orar. Padre nuestro. Listo. A ver, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. El credo de los apóstoles.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. su único Hijo, Creo en nuestro Señor, Jesucristo, que su fue único concebido Hijo, por obra nuestro y Señor, gracia que fue concebido por obra y nació gracia de del Virgen Espíritu María, Santo. padeció bajo Nació el de Poncio Pilato, fue padeció crucificado, bajo muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de crucificado, entre los muerto y sepultado, al tercer día y resucitó. subió a los cielos, está sentado a la Y derecha subió de a los Dios, cielos, y desde está allí ha de sentado a la venir a derecha. juzgar a los vivos y a los Desde allí ha muertos. de venir a Creo en el jugar a los Espíritu vivos y a Santo, los la muertos. Santa Creo en Iglesia, el la comunión Espíritu de los Santo, la santos, Santa el perdón de Iglesia, los la comunión de pecados, los la santos, resurrección el de los perdón de muertos, los pecados, la la vida resurrección de eterna. los muertos Amén. y la vida eterna. Amén. Ay, gracias a todos. Voy a compartir ahora el video que subió la tía, el otro video que subió la tía Mile. De paso le agradecemos a la tía Mile por compartirnos estas alabanzas. Están muy bonitas. Esta es de Marcela Gándara. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer. Gracias a todos. Gracias, qué chévere haber contado con la compañía de todos. No sé si de pronto el tío Freddy quiera de pronto a colaborarnos con las alabanzas de mañana, con la oración de mañana. ¿Sí, tío Freddy? Está bien. Leíto, ¿Sí? Sí. Vale, súper. Listo. Bien, bueno, bien. gracias a todos. Vale, un saludo para mi mamita, si me escucha, un saludo. Bendición, Bendición, abuelita. mamita, ¿cómo está? Ay, abuelita, aprovecho para saludar al tío Freddy.
Mamita, acá la estoy viendo. Tírele las orejas que llegó tarde. Es que estamos trabajando hoy, pero bueno, mañana Sí, sí. toca aprovechar porque ya, Dios mío. Pero bueno, Claro. ya hay moral. Sí, claro. Ya se vio hoy el comercio mucho mejor. Sí, toca mucho cuidado, cuidarse mucho. Sí, pero ya hoy el autocuidado que es lo más importante. Sí. Sí, qué bueno. Mamita, muchas bendiciones. Está molestando al mucho. Chao, Freddy. Hasta mañana a todos. Chao, Freddy. Bueno, hasta mañana a todos. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Hasta mañana. Chao. Hasta luego, abuelita. Dios bendiga. Chao, Valentina. Chao, Vale. Chao, Freddy. Chao, Leito. Chao, Vale. Chao, abuelita. Leito. Mamá, chao, pa. Hola, Leito. Hasta mañana. Hola, chao. Chao. Besitos a todos. Hay que cancelar.